Hola, ¿cómo están? Este vendría a ser el cuarto video, es la unidad número 3. Estas son las temáticas que, que se van a tocar en este video. ¿Mm? Y vamos a arrancar con lo que tiene que ver con las partes. Las partes son personas físicas o jurídicas a quien el juez los reconoce como legitimados para poder llegar a actuar en la causa. Estas partes van a estar sujetas a los efectos procesales y sustanciales de la sentencia. El juez no es parte y el juez va a dictar una resolución donde tiene al peticionario por presentado por parte en el carácter invocado. ¿Qué quiere decir esto? Primero, persona física o jurídica. Y el juez los va a reconocer como parte. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de una resolución. Esta resolución los tiene por presentado y por parte en el carácter invocado. Y una vez que sucede esto, estas personas a quienes son declarados como partes, van a estar sujetos a los efectos procesales y sustanciales de la sentencia. Entonces, ¿para qué nos va a interesar saber si es parte o no es parte? Bueno, para ejecutar los actos, el proceso está compuesto de distintos tipos de actos, entonces para poder llegar a ejecutarlos tenés que ser parte, para poder llegar a intervenir en incidentes y para que la sentencia te sea eficaz, ¿sí? Porque la sentencia solamente va a ser eficaz entre las partes del juicio. Entonces, si querés recurrir, si querés que te alcance la cosa juzgada, para ir a las audiencias y absorber posiciones, para que se te notifique la demanda, para todo eso tenés que ser parte. De otra manera, no te va a alcanzar la cosa juzgada, no vas a poder recurrir, no vas a poder participar en los actos del proceso. Tipos de abogados. Entonces, nosotros acá tenemos dos o tres tipos de abogados que se hacen mención. El abogado patrocinante, que es como si el cliente va a juicio y el abogado solo va a acompañar. Acá el cliente y el abogado deben firmar un escrito y hay una menor responsabilidad para el abogado. Por el impulso del proceso le va a corresponder a quien firme el escrito. Entonces, para trazar un paralelismo, el patrocinante es como si fuera el acompañante del auto. Esto está en la segunda imagen. El acompañante del auto vendría a ser el abogado patrocinante, porque acompaña al cliente. El apoderado es diferente, porque el abogado va solo, va como accionante en representación del cliente. Entonces acá va a haber un contrato de mandato y hay una escritura donde la persona que va a juicio le pide al abogado que lo termine de representar y que actúe en nombre y representación de él. Para firmar un poder hay que ir a la escribanía, ¿sí? O al secretario del Poder Judicial, que es la autoridad competente, para, más que nada, esto se tiene que hacer por una cuestión de dar fe, ¿sí? Al ser funcionarios públicos, gozan de fe pública, entonces son los funcionarios que pueden llegar a dar fe. No todo poder es igual al otro, básicamente el poder es un contrato y hay que estar atento, digamos, a lo que es la letra chica porque se pueden llegar a restringir facultades de, por ejemplo, percibir dinero. Entonces, se puede llegar a pedir que sea por un tiempo determinado, también se puede actuar de manera conjunta con otros dos abogados, entonces ahí cambia la situación. Entonces hay que tener en cuenta eh, lo que dice la letra chica, ¿sí? En este caso, en el abogado apoderado hay una mayor responsabilidad, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con el patrocinante, porque puede tener consecuencias graves en el caso de que no haya cumplido. Y a su vez también es un poder revocable. Y bueno, el abogado apoderado debe seguir en juicio siempre que no sea revocado su poder, o sea, va a tener que continuar hasta el final. Y por otro lado tenemos lo que es el abogado gestor, ¿sí? En esta clase surge ante situaciones extraordinarias donde no tengo el cliente para que firme el escrito o para que me dé el poder. Entonces no se encuentra el cliente y actúa como gestor, ¿sí? Es como si fuera una especie de bala de plata. Por eso se tiene que comunicar la situación, se tiene que comunicar el porqué y solamente se puede hacer una vez sola, ¿sí?
dentro de un plazo de 60 días, el cliente debe firmar u otorgar el poder. Entonces, en esta segunda imagen, acá podemos ver que el abogado patrocinante es como el acompañante de un auto. El abogado apoderado va solo. Ahí puse el Indio Solari porque va solo. Y el abogado gestor, cuando el cliente no está. Acá puse la imagen de Nick, el que cantaba Laura no está. ¿Por qué puede llegar a terminar una representación? Bueno, porque puede ser revocado en el expediente. O sea, hay una persona que está representando a otra y se lo revoca en el expediente, ¿sí? El abogado ya no está más representándolo. Entonces el cliente, que es el poder dante, quien da el poder, le revoca el poder al abogado. Y esto se termina expresando en el expediente. Entonces el poder dante debe comparecer por sí mismo a juicio o constituir un nuevo apoderado, ¿sí? Llamar a otro, bajo pena de rebeldía. Esto es una cuestión lógica, ¿sí? Sí o sí tenés que llamar a otro. Renuncia. Debe seguir hasta el vencimiento del plazo que el juez le da al poder dante para poder reemplazarlo bajo pena de daños y perjuicios. Si no lo hace, daños y perjuicios. O sea, el abogado quiere renunciar, entonces el juez le da al cliente, eh, o sea, el poder dante, un tiempo para que busque otro. Entonces el abogado que renuncia tiene que seguir en sus funciones hasta el momento en que sea reemplazado. Si no lo hace, tiene que cumplir una pena. Por eso acá puse en la imagen, quédate un poquito más, hasta que elijan otro. Quédate. Si renunciaste, quédate. Porque concluye la causa, el juicio se terminó, entonces no tiene que seguir. Entonces finalizó todo, listo, no hay nada más. Y después tenemos muerte o incapacidad. Puede morir cualquiera de las dos partes, el poder dante o el apoderado. Si muere el poder dante, que es la persona que da el poder, el abogado va a seguir en sus funciones hasta que el heredero o el representante legal tome la intervención, ¿sí? Como que continúe la personalidad de la persona que falleció. En el caso de que muera el apoderado, ¿sí? O sea, si muere el abogado, se suspende el juicio y el juez le va a dar un plazo al mandante para que comparezca por sí o por terceros, ¿sí? Básicamente que elija otro abogado, porque si no la persona quedaría totalmente indefensa y no tendría la posibilidad de poder llegar a defenderse. Entonces tiene que darle el juez un tiempo para que procure otro abogado. Cosas a tener en cuenta vinculadas a, en este caso, el domicilio. Por eso está la casita ahí. Todas las cosas se deben cumplir en el primer escrito, ¿sí? Todo esto, el domicilio, domicilio electrónico, domicilio real, todas estas cosas se tienen que llenar en el primer escrito. O en la primera audiencia, en caso de que no haya, de que esta sea la primera intervención de la persona. Entonces tenemos por un lado el domicilio. Todo abogado que litiga tiene que constituir un domicilio en el perímetro de la ciudad del juzgado, ¿sí? Debe constituir un domicilio. Por otro lado, tenemos lo que es el domicilio electrónico, que es una casilla de mail donde se van a avisar las notificaciones por cédula que no requieran soporte en papel, ¿sí? Y por otro lado tenés el domicilio real, que es de la persona que es representada, ¿sí? Una persona que es representada, ya está, es el domicilio real. ¿Qué pasa si no se termina constituyendo un domicilio? ¿Qué problema? No constituiste un domicilio, entonces tiene que haber una solución a esto. Entonces, si no lo constituyo, o no comparece la persona que fue citada, se lo termina constituyendo de manera automática en el juzgado. Entonces, se va a notificar todo ahí, en el juzgado. ¿Qué días? No van a ser todos los días, van a ser los días de nota, que son los martes y viernes. O sea, el último día de la semana, que vendría a ser el viernes, de la semana laboral, y el segundo día de la semana laboral, martes y viernes. Se van a notificar de manera automática todas las resoluciones en estos días, independientemente de si va al expediente o no, ¿sí? Si la vas a ver al expediente o no vas a ver el expediente es irrelevante, ¿sí? Simplemente se te va a notificar de manera automática ahí. Y se va a constituir domicilio procesal en los estrados del juzgado. En caso de que muera alguna de las partes, el juez, como pasó antes, va a suspender el trámite y va a citar a los herederos. Sustitución de parte. Si durante la tramitación del juicio una parte enajena un bien que está en litigio,
Esta parte no va a poder intervenir en el proceso sin la conformidad del adversario, porque vendió, se desprendió de ese bien. Malicia o temeridad. Cuando se declara como tal, la malicia o la temeridad, digamos, se pone una multa al vencido, al patrocinante o a los dos. El valor de esta multa es entre el 3 y el 10% del valor del juicio. Y esto lo va a tener que valorar el juez. O sea, tenés ese rango de entre el 3 y el 10% que lo va a determinar el juez para ver cuánto le aplica y a quién. En cuanto a lo que tiene que ver con la representación procesal, se encuentra el artículo 46 al 55 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Acá empezamos este nuevo capítulo. Si te presentás al juicio por un derecho que no te es propio, tenés que acompañar los documentos que acrediten el carácter de tal en este primer escrito. ¿Mm? Tenemos por un lado lo que es la representación de las partes, que tenemos la representación legal y la representación convencional. En la representación legal, la persona no tiene capacidad procesal y la ley establece que debe actuar su representante necesario, o sea, padres, tutores, curadores, porque estas personas no tienen capacidad. Por eso acá hay una capa con una cruz. No tienen capacidad, no tienen capa. Los padres en representación de los hijos, ¿sí? No debe presentar las partidas, ¿sí? A menos, bueno, que se lo pida el juez. Y nunca pueden ser considerados terceros los padres, ¿sí? Porque son representantes legales, o sea, son partes. Y por otro lado tenemos lo que es la representación convencional, que es la convención entre las partes. La persona tiene capacidad procesal para poder intervenir por sí mismo en el proceso, pero decide hacerlo por medio de un representante, de la voluntad del sujeto. Presentación de los poderes. Los procuradores o apoderados tienen que acreditar su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de los poderdantes, con la escritura donde consta ese poder que tienen. ¿Cómo se acredita un poder general o un poder especial para varios actos? Con una copia firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado, ¿sí? Una vez que se presenta el poder y que está admitida la personería, el apoderado recién ahí va a asumir las responsabilidades y sus actos van a obligar al que pidió el poder como si fueran suyos, ¿sí? Una vez que presenta ese poder. Obligaciones del apoderado. Seguirá en juicio mientras no haya cesado en el cargo. ¿Mm? Entonces, ¿en qué momento va a cesar en el cargo esta persona, este apoderado? Cuando revocan el mandato en el expediente, renuncia, cesa la personalidad con que litigaba el poder dante, concluyó la causa por la cual se dio el poder, la muerte o incapacidad sobreviniente del poder dante o del apoderado. ¿Mm? El poder. Em, el alcance, digamos, del poder comprende las facultades de interponer recursos y de intervenir en los incidentes. Responsabilidad por las costas, el mandatario, ¿sí? Va a tener que abonarle a su poderdante, a la persona que le dio el poder, las costas que causen su culpa o negligencia, ¿sí? Cuando esta culpa o negligencia fueron declaradas de manera judicial. En algunos casos, el juez puede establecer la responsabilidad solidaria entre el mandatario y el letrado patrocinante. Revocación. Una vez que está hecho el nombramiento, se puede revocar por acuerdo unánime, ¿sí? Por pedido del juez o a pedido de parte, en el caso de que haya un motivo justificado. Unificación de personería. La unificación de personería busca obtener una mayor celeridad y economía procesal para poder evitar que se repitan los escritos, ¿sí? Entonces, hay varias personas que van a pedir lo mismo, entonces para que no estén haciendo un copy-paste constante, se unifica la personería. Entonces, digamos como que termina buscando que se apuren las cosas y que se concentre todo. Entonces ahí tenéis un ejemplo, digamos, de lo que tiene que ver con economía procesal. Por un lado, hay varias personas con un mismo interés. Eso es importante porque para que pueda llegar a haber una unificación de personería, tiene que haber un interés común. Un interés, ¿sí? Un interés común.
Por otro lado, está el juez que les pide que unifiquen personería. Lo puede hacer por oficio o lo puede hacer a pedido de parte. Y que elijan un representante legal. Una vez que elijan a ese representante legal, este va a tener las facultades que son inherentes al mandato. ¿Cuándo se les va a pedir que unifiquen personería? Después de contestada la demanda. ¿Sí? Contesta la demanda y recién en ese momento se les va a pedir que unifiquen personería, porque solamente después de ese momento, después de que se conteste la demanda, vamos a saber si hay un interés común. Entonces es uno de los requisitos que tenemos para unificar personería, un interés común. Unificación, un interés común. Entonces, si todos van al mismo lado, se va a unificar todo. Entonces se va a fijar una audiencia dentro de los 10 días. En el caso de que no vayan a esa audiencia, el juez va a elegir a ese representante entre las personas que intervienen en el proceso, ¿sí? Pero si es un juicio ordinario, no se puede unificar a las partes si no se pusieron de acuerdo. Entonces vendría a ser una excepción. O sea, básicamente se va a unificar la personería si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Pero si es un juicio ordinario, solamente si se ponen de acuerdo. ¿Se puede llegar a revocar la unificación de personería? Sí, se puede llegar a revocar. Esto está en el 55 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que se dice que se puede hacer por acuerdo unánime y lo puede hacer el juez a pedido de una parte, en el caso de que haya un motivo. Esta revocación no tendrá efectos hasta que no tome intervención el nuevo mandatario. Mandato. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a hacer una o más actos jurídicos en interés de otra persona. ¿Sí? Esto está en el artículo 1319 del Código Procesal Civil y Comercial. Del Código Civil y Comercial, perdón. Puede ser conferido de manera expresa o de manera tácita. Si alguien sabe que alguien está haciendo algo en su interés y no le impide, se entiende que fue dado de manera tácita este mandato. Entonces acá tenemos cuáles son los deberes y cuándo hay una cesación del mandato. Entonces, los deberes, por un lado, tenés que cumplir los actos del mandato, de acuerdo a las instrucciones que fueron dadas por el mandante, avisar cualquier circunstancia al mandante que aconseje apartarse de las instrucciones que fueron recibidas, informar sobre los conflictos de intereses, reservar la información del mandato que no deba ser divulgada, rendir cuentas, entregarle las ganancias al mandante, exhibir toda documentación relacionada con la gestión encomendada. ¿Sí? Todo esto son los deberes del mandatario. Y por otro lado tenemos lo que es la cesación del mandato, de cuando finaliza ese mandato. Cuando hay un transcurso en el plazo por el que fue encomendado, o sea, se dio un plazo determinado y se terminó. Cumplir la condición resolutoria pactada, o sea, se cumplió con el objetivo. Lo revoca el mandante, lo renuncia el mandatario, muerte o incapacidad sobreviniente del mandante o mandatario. Y la otra cuestión es lo que tiene que ver con la forma de poder llegar a aprobar ese mandato. El mandato puede ser general o especial. Y la forma de acreditarlo es, si es un mandato general, con la fotocopia del poder. Y si es un especial, con el original. El patrocinio se puede sustituir por carta documento. Litis consorcio. Existe litis consorcio cuando media una cotitularidad activa y pasiva con respecto a una pretensión única. Entonces, procesos con partes simples tenemos actor y demandado. Después tenemos procesos con partes múltiples. Tenemos pasivo, activo, mixto, originario y sucesivo. Pasivo, actor y dos demandados. Activos al revés, porque hay dos actores y un demandado. Activo y actores empiezan con la misma letra, entonces es fácil asociarlo. Mixto es la lógica. Originario,
cuando aparece pluralidad de sujetos desde el comienzo y sucesivos cuando se van incorporando dentro del desarrollo del proceso. Litisconsorcio necesario. Es cuando la ley lo impone necesariamente. O sea, el necesario es cuando no queda otra. Se perfecciona si todos los litisconsortes comparecen, ¿sí? Ya que para poder llegar a interponer la demanda se va a requerir emplazamiento de todas las personas. Los litisconsortes no son independientes, son una unidad. Por eso ahí puse una imagen de la unidad 01 de Evangelion, porque son una sola unidad. Y los actos que haga uno van a beneficiar a los demás. Entonces la ausencia de uno afectará el proceso. ¿Mm? Es como cuando alquilan una combi y calculaste el valor para todos. ¿Sí? Hay 20 personas, calculaste el valor que va a salir la combi para ese viaje dividido por 20. Y te faltan, el último día se bajan 5. Entonces te va a afectar a vos. Es imprescindible que comparezcan en juicio las partes y es cuando la sentencia no se puede dictar útilmente más que con relación a varias personas, ¿sí? Que deben accionar o ser accionadas en el mismo proceso. El ejemplo es el juicio de escrituración donde hay varios vendedores y varios compradores. Tiene que estar todos. Efectos. Los actos de disposición por uno de los litisconsortes no tienen efecto hasta que los demás adopten la misma actitud. ¿Sí? Las defensas que opone uno o algunos favorecen a los demás. Los recursos deducidos por uno aprovechan o perjudican a todos. Las pruebas y alegaciones aportadas por los litisconsortes se deben valorar en su conjunto, aunque sean contradictorias. La sentencia es igual para todos. O sea, básicamente nos tenemos que graficar en el necesario como si fuera un igual para todo. Es como si fuera un consorcio para todos. Forma parte de un todo. El facultativo es independiente, ¿sí? Este litisconsorcio se forma de manera espontánea por la voluntad de las partes. Los litisconsortes sí tienen legitimación independiente, entonces los actos de uno no van a favorecer a los demás, es independiente, compartimientos estancos. La intervención es voluntaria porque la ausencia de uno no afecta el proceso. Entonces, su formación puede obedecer a la existencia de un vínculo de conexión entre distintas pretensiones. Varias partes pueden demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las pretensiones sean conexas por título, objeto o ambos. Y los efectos, el proceso puede finalizar para uno de los litisconsortes y seguir para el resto, porque son independientes. Los recursos que interpone uno no benefician a los demás, a menos que la aplicación de la regla genere una sentencia contradictoria respecto a un hecho común de todos los litisconsortes, también, porque son independientes. Entonces, si vos interpones un recurso, no va a beneficiar a los demás. En el único caso donde pueda llegar a beneficiar a los demás, es que si vos interpones el recurso y a vos por interponer ese recurso te van a sentenciar A y al resto le van a sentenciar Z, entonces sería contradictorio. Oponer excepciones y defensas solo beneficia a quien las coloca, también porque son independientes, y la sentencia puede ser diferente a cada una de ellas porque son independientes. Terceros. El proceso, en principio, se va a desarrollar entre el actor y el demandado, A y B. Los terceros son extraños al proceso y no van a intervenir, pero acá van a poder incorporarse para hacer valer sus derechos e intereses vinculados al objeto de la pretensión. Entonces acá tenemos dos tipos de terceros, los interesados y los desinteresados. Los desinteresados son los terceros que intervienen, van a intervenir en el proceso, pero son imparciales porque vienen de afuera y no les interesa, digamos, lo que pueda llegar a suceder. Actúan de manera imparcial. Testigos, peritos, consultores, vienen, actúan, listo, pero participan. Y los interesados acá sí, ¿sí? Intervienen, pero son parciales, porque tienen un interés en el proceso, a diferencia de los desinteresados. Entonces la sentencia puede afectar su interés y se les permite participar en el proceso para hacer valer sus derechos. Una vez que el juez admite la intervención del tercero, pasa a revertir el carácter de parte, ¿sí? Cuando admite la intervención.
Entonces, tenemos intervención voluntaria, que es lo que vamos a hablar ahora, y la intervención que es de carácter obligada. La intervención voluntaria se encuentra en el 90 y el 91. Entonces, si sos un tercero y podés acreditar que de manera sumaria, ¿sí? Sumaria, que la sentencia puede afectar tu interés o que pudiste haber estado legitimado para demandar o ser demandado, podés intervenir en cualquier etapa del juicio, ¿sí? En un juicio, obviamente, pendiente, ya no uno que está finiquitado. Si la sentencia puede afectar tu interés, la intervención va a ser accesoria y subsidiaria a la parte que apoya, ¿sí? Entonces, si hay algo prohibido para alegar o probar, también va a estar prohibido para esta persona. Es como que va enganchadito, va subido a la mochila o arriba de la tortuga. Si pudiste haber estado legitimado, vas a tener las mismas facultades procesales que principal. O sea, no vas a estar atado, no vas a estar en la mochilita. Vas a estar directamente. ¿Cómo se pide la intervención? Por medio de escritos, con los requisitos de la demanda. Se presentan los documentos, se ofrecen pruebas. Se va a hacer traslado a las partes. Si hay oposición, se hace una audiencia, que es una sola. Y la resolución se va a dictar dentro de los 10 días. Con la intervención no se retrotrae el juicio ni se suspende. Intervención obligada está en el 94. Acá el juez de oficio o a pedido de parte cita a un tercero para que participe en el proceso para que la sentencia que se dicte pueda serle opuesta. Entonces, actor en el escrito de la demanda y demandado dentro del plazo para oponer excepciones previas, ¿sí? O dentro del plazo para contestar demanda de acuerdo a la naturaleza del juicio. Se va a citar a la persona de acuerdo a las formalidades de la citación del demandado, que está en el artículo 338. Esta citación sí suspende el proceso hasta que vaya o hasta que venza el plazo que señala para comparecer. Entonces tenemos que el alcance de la sentencia está en el 96 y dice que la sentencia que se dicta después de la intervención del tercero o desde que se lo cita, lo afecta como los principales. O sea, no tiene forma de zafar. La resolución que admite la intervención del tercero, inapelable. La resolución que deniega la intervención del tercero es apelable con efecto devolutivo. Efecto devolutivo es que el superior va a revisar la sentencia o la resolución que fue apelada, pero no suspende la ejecución de las mismas. ¿Sí? A diferencia del efecto suspensivo que acá impide la ejecución de la sentencia impugnada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la diferencia de uno y otro. Acumulación de acciones y litis consorcio. Acumulación de acciones. Antes de notificar la demanda, el actor puede acumular acciones contra una parte demandada, siempre que no sean contrarias entre sí, que la competencia sea del mismo juez y que se puedan tramitar por los mismos trámites. Liticonsorcio. Por un lado tenés el necesario y el voluntario. ¿Sí? Está ahí en el comparativo. Litisconsorcio necesario, la sentencia no se puede pronunciar de manera útil sin la presencia de todos. Entonces, estas personas deben demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Si esto no sucede, entonces el juez va a ordenar de oficio o a pedido de parte integrar la litis en un plazo y si no lo logra, el proceso va a quedar suspendido. Entonces, el litisconsorcio necesario lo impone la ley, no es independiente porque los actos de uno no afectan a los demás, los actos de uno afectan a los demás, perdón, y el ejemplo de esto es el juicio de escrituración, ¿sí? Se perfecciona si comparecen todos. Y por otro lado tenemos lo que es el litisconsorcio voluntario, que son varias personas que pueden demandar o ser demandadas en un mismo proceso, cuando las acciones sean conexas por título, por objeto o por ambas. En este caso lo impone la voluntad de las partes, son independientes, los actos no los afectan y la ausencia de uno no afecta a los demás. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con las costas. Se encuentra en el artículo 68,
Hace referencia al principio general, que la parte vencida tiene que pagarlas, incluso cuando no lo hubiera pedido la parte ganadora, o sea, no lo pide la ganadora, igualmente lo tiene que pagar la parte vencida. Pero hay excepciones a esto. Por un lado tenemos lo que son las costas a su orden, que cada uno debe pagar sus gastos en los que incurrió por su propia actuación. Y también el juez puede eximir total o parcialmente al vencido, siempre que exista un mérito para eso, ¿sí? Teniendo que explicar ese motivo, porque si no, bueno, el caso la sanción sería la nulidad. ¿Qué pasa con los incidentes y las costas? La vía incidental es un tipo de proceso accesorio donde em, sigue la suerte del principal. ¿Sí? Es un proceso más simple, más breve y también se terminan generando gastos. Entonces, la vía incidental también lo tiene que pagar el vencido y tiene la excepción de no pagar. Pero acá, digamos que es más acotada porque el artículo dice que es solamente cuando se trate de cuestiones que son dudosas, ¿sí? Cuestiones dudosas de derecho. Hasta que no pagues estas costas de la vía incidental, no se puede iniciar un nuevo proceso, ¿sí? A menos que las partes, a menos, perdón, que sean vías incidentales planteadas en el curso de la audiencia. Pero en general, si no pagas las costas, no se puede iniciar otro. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se va a hacer con efecto devolutivo. Excepciones a las costas. No se le va a aplicar las costas al vencido cuando se reconozca la pretensión del adversario y se allane, cuando se allana dentro de los 5 días de tener conocimiento de los títulos o instrumentos tardíamente presentados. Por otro lado, tenemos lo que es la plurispetición inexcusable, que ha sido definida como un accionar consciente, deliberado o intencional de demandar más de lo debido, así que básicamente está pidiendo pavadas, por así decirlo. Si sucede esto, aunque hubieras ganado el juicio, se te van a imponer las costas igualmente. Por otro lado, tenemos lo que es el litis consorcio. Si hay litis consorcio, vamos a distribuir las costas entre ellos. ¿Cómo se va a distribuir? De manera proporcional al interés de cada uno. Entonces, hay que establecer con los datos de la sentencia si existen diferencias importantes entre las pretensiones de uno y del otro. Si no existen diferencias, se va a hacer en partes iguales. Si existen diferencias, se va a hacer en base a el interés de cada uno. Costas al vencedor. Acá tenemos el dibujo de las costas, ¿no? Se le impone como sanción ante una conducta abusiva que tomó el vencedor. Es el caso de que el demandado no haya dado motivos para que se le demande y que aún así, cuando está en conocimiento de la demanda, se allana en el plazo que tiene para contestar. Alcance de la condena en costas. ¿Cuáles son los rubros? Gastos para evitar el pleito, o sea, los gastos previos al proceso, así evitamos judicializar y resolvemos todo de manera, digamos, informal. Entonces eso es un rubro. Y gastos por sustanciación del proceso, honorarios de las partes, de los peritos, gastos por promover el incidente, pedidos de informe. En el caso de que los gastos sean excesivos, el juez los puede llegar a reducir. Por otro lado, tenemos lo que es el beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Los que no tienen recursos lo pueden pedir. Lo pueden pedir antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso. Porque puede haber una situación que sea sobreviniente, ¿sí? Quizás uno inicia un proceso y tiene la posibilidad de poder hacer frente al pago de gastos, pero después, mientras está llevando a cabo el proceso, no lo puede hacer frente. Requisitos. El pedido tiene que mencionar los hechos en los que se funda esta necesidad de tener que litigar sin gastos, o sea, se debe demostrar el estado patrimonial, porque teóricamente no lo puede pagar, entonces tenés que demostrar un estado patrimonial en el cual no puedes hacer frente a estos gastos. Ofrecer pruebas con testigos, que no tienen que ser menos de 3, así que deben acompañarse estos testigos a los interrogatorios. Y una vez que se produce la prueba, se va a dar vista por 5 días al peticionario y a la otra parte. Después el juez va a hacer una resolución donde admita totalmente este beneficio, o sea que no tiene que pagar los gastos al 100%,
En este caso se puede llegar a apelar con efecto devolutivo, como así también puede admitir parcialmente el beneficio, o sea que no es el 100%, o que se rechaza totalmente, porque considera el juez que puede hacer frente a los gastos. Esta resolución que va a dar el juez de admitir total, parcial o rechazar no causa estado. Entonces, si se rechaza, se puede pedir pruebas nuevas y pedir una nueva resolución. Entonces, a vos te rechazaron totalmente el beneficio, pero no sos un chanta que querés el beneficio de litigar sin gastos porque se te ocurrió, sino porque realmente no puedes hacer frente a los gastos. Entonces podés seguir juntando pruebas para mostrarle al juez que no podés hacer frente a este pago. ¿Se puede dejar sin efecto? Sí. Si se demuestra que ya no se necesita ese beneficio, la persona que lo pidió, se puede pedir. Y esto se hace a pedido de cualquiera de las dos partes, ¿sí? Hay beneficio provisional hasta que se dicte la resolución. Sí. No van a pagar impuestos y no van a pagar sellados. En caso de que se deniegue el beneficio, los tendrá que pagar más las costas. Entonces, hasta que se dicte la resolución, puede llegar a haber un beneficio de manera provisoria, hasta que se pueda llegar a dictar esto. Entonces, estas personas no va a pagar los impuestos, no va a pagar los sellados. En el caso de que después se le deniegue este beneficio, bueno, va a tener que pagar esto más las costas, ¿sí? Y una cosa importante es que solicitar el beneficio no suspende el proceso, ¿sí? Entonces, salvo que esto se pida en la demanda, ¿sí? En el caso ese, este, sí, suspendería el proceso. El alcance no debería pagar las costas o los gastos judiciales hasta que mejore su fortuna. En el caso de que gane, debería pagar los gastos en los que incurrió su defensa para beneficiarlo. Defensa del beneficio lo va a hacer el defensor oficial, ¿sí? Salvo que quiera hacerse patrocinar por algún abogado o procurador. De ser así, se puede hacer por una acta labrada ante el secretario. Pero la lógica es que lo defienda el defensor oficial, porque el defensor oficial es aquella persona que defiende a las personas que no tienen recursos para poder tener un abogado para que lo defienda. Entonces el Estado, por el artículo 18 de la Constitución Nacional, le procura, digamos, un abogado para que pueda cumplimentar con lo que dice el 18, la defensa en juicio. Entonces tenemos lo que es la tercería, que es el próximo tema, que hay dos clases. La de dominio, que ahí puse un dominó, y la de mejor derecho. La de dominio es cuando alguien considera que tiene el dominio sobre un bien embargado. ¿Cuándo se debe deducir? Antes que se otorgue la posesión de los bienes. Efectos sobre el proceso principal: una vez que se consiente o ejecuta la orden de venta de ese bien, se va a suspender el procedimiento principal, a menos que sean bienes sujetos a desvalorizarse o que sean de mucho gasto de conservación, ¿sí? Acá lo que se afecta es el producto. Se puede levantar el embargo dando una garantía suficiente por capital, intereses y costas. Por eso ahí tenemos K más I, que esos son los intereses. K es capital, I es intereses y las costas es una foto de una costa. Y por otro lado, tenemos la tercería de mejor derecho, por eso dice it gets better, porque es de mejor derecho. Acá considera que tiene un mejor derecho que la persona que embargó. Por ejemplo, porque es un acreedor hipotecario y tiene un privilegio por sobre el resto de los acreedores. El objetivo es quedarse con el producido de la venta del bien embargado. Efectos sobre el proceso. Sobre el proceso principal de esto, del mejor derecho. Acá se pueden vender los bienes, pero suspende el pago hasta que se decida la preferencia, ¿sí? ¿Cuál es el trámite de todas las tercerías? Las tercerías se van a sustanciar con quienes son parte del proceso principal. Se van a hacer por juicio, sumario u ordinario,
según lo que diga el juez, porque esta decisión que toma el juez, de si va por sumario u ordinario, es de carácter irrecurrible, no vas a poder recurrir esta decisión que tiene el juez. ¿Se puede levantar el embargo sin hacer una tercería? Sí, se puede levantar el embargo sin hacer una tercería. Debería acompañar el título de dominio u ofrecer información sobre su posesión. Sí, igualmente, también por una cuestión de derecho de defensa, se va a dar traslado a lo que es el embargante. Por otro lado, tenemos lo que es la citación de evicción. ¿Sí? También es una forma de que los terceros puedan llegar a intervenir en el proceso, tal como sucede con la tercería. Entonces, la evicción es la turbación, privación, pérdida que sufra el adquirente del derecho que se le transmitió. La garantía de evicción es una garantía implícita de los contratos onerosos. ¿Sí? El vendedor garantiza que ningún tercero va a hacer reclamos judiciales que le priven al comprador del derecho que fue adquirido. ¿Sí? Entonces, si eso ocurre, de que se lo priva al comprador, se debe indemnizar por daños y perjuicios. Es una forma de intervenir, pero de manera obligada. La citación de evicción la puede pedir el actor o el demandado, cualquiera de los dos. El actor al tiempo de que haga la demanda, ¿sí? Al momento de deducir la demanda, ese es el momento de hacer la citación. Y el demandado al tiempo de oponer excepciones previas, en el caso de que sean juicios ordinarios, y al tiempo de contestar la demanda en los demás juicios, ¿sí? O sea, sumarios y sumarísimos, porque se acotan los tiempos. La resolución se dicta sin sustanciación, o sea, no van a correrse vista y no se va a correr traslado, se dicta sin sustanciación. Si se deniega la citación a evicción, se puede recurrir con efecto devolutivo. La notificación se encuentra en el artículo 106. ¿Sí? El 106 te dice en la misma forma y plazo para establecidos para el demandado. ¿Sí? Perdón, el 106 dice en la misma forma y plazo para plazos establecidos para el demandado. Efectos. Si la citación fue oportuna, suspende el curso del proceso en el plazo que diga el juez, como en toda intervención delegada. Y no suspende el plazo para oponer excepciones previas. Si el citado no va, no va a haber problema. O sea, no va, no hay problema. El juicio va a seguir con la persona que pidió la citación, salvo los derechos del citado que fueron menoscabados por la sentencia. ¿Sí? Y en el caso de que el citado vaya, o sea, sí va a tener que defenderse y puede hacerlo con la parte que impulsó su citación o de forma separada, ¿sí? Pero integrando un litisconsorcio. Así que bueno, esta es la finalización de esta unidad y nos estamos viendo en la próxima unidad que vendría a ser la bolilla o la unidad número 4. Hasta luego.